Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. ¿Te imaginas padecer cáncer y no recibir medicamento para combatirlo? Entérate cómo un asesor jurídico federal logró que se diera tratamiento a un paciente que dejó de recibirlo. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Juan Carlos Miranda Alcalá, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Tabasco. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Emanuel? Mucho gusto. Juan Carlos, pues hoy hablaremos del caso de León, este paciente que padece una enfermedad denominada linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. Ya con el nombre podemos advertir que pues es algo que es grave, es una enfermedad que necesita un tratamiento específico, pero antes cuéntanos quién es León. Bueno, León es un hombre adulto joven, de 42 años de edad, eh, casado. eh, pues básicamente es eso lo que podemos comentar respecto de la vida de León. ¿Cómo ha afectado a León esta enfermedad? Pues le ha afectado bastante. Es una enfermedad muy degenerativa, muy invasiva. Eh, Él presentó a inicios de 2012 los primeros síntomas, consistentes en dolor abdominal muy severo, dolor pélvico. Después de ahí comenzó a desarrollar unos ganglios en las ingles, en la región cervical, y por las noches tenía mucha sudoración, una sudoración excesiva y fiebre. Cuando hablamos, Entonces, Juan Carlos, de esclerosis, generalmente pensamos en una enfermedad que tiene muchas limitaciones para las personas que la padecen. Esta persona, León, ¿qué ha enfrentado en su vida? ¿Cómo ha impactado todas estas consecuencias de la enfermedad en su vida cotidiana, en el trabajo, en su familia, en todo su entorno? sí, ha sido un desgaste muy severo. Prácticamente 8 o 9 años que ha tenido lidiando con esta enfermedad, pues es un desgaste obviamente emocional, físico y económico incluso, a pesar de Claro. que pues está afiliado al sector salud, pues también representa un desgaste económico importante para él. ¿Cuál es el tratamiento que se requiere para enfrentar esta enfermedad? Bueno, él ya ha sido sometido a varios esquemas de tratamiento, medicamento y quimioterapia, y recientemente el más que apenas recibió es una medicina que se le fue aplicada en 4 ciclos de tratamiento. Comenzó en el mes de diciembre y concluyó en el mes de marzo, acompañado igual de quimioterapia. Ya, y bueno, podemos entender que por ser una enfermedad crónica, pues requiere este tratamiento constante. Y en este momento, Juan Carlos, pues por lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿en qué momento León deja de recibir este tratamiento por parte de las autoridades de salud? Bueno, él había sido ya diagnosticado por un médico tratante y había sido claro y preciso de que específicamente es el medicamento que tenía que utilizar. Sin embargo, la autoridad médica le hizo saber que no contaban con ese medicamento, que ese medicamento estaba fuera de la canasta básica, Ujú. digamos, Sí, sí. y que no contaban con él. Entonces, ante esa negativa es cuando León comenzó a buscar alternativas jurídicas para poder. ¿Qué hizo en ese momento León cuando se enfrenta ante esta negativa de que, pues bueno, no tenían el medicamento, no se lo podían suministrar? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Él, de su bolsillo compró este medicamento o qué hizo en ese momento? No, él buscó la ayuda de un abogado que apoyar con la obtención de ese medicamento a través de la interposición de un medio de defensa legal. ¿Este abogado estamos hablando de la Defensoría Pública o en este momento todavía no? No, es un abogado particular que él conocía y que en ese momento fue la persona que le ayudó.
¿Y qué logró este abogado en ese momento? Bueno, el abogado interpuso un medio de defensa para que un juez le obligara a la autoridad médica a que adquirieran el medicamento en cuestión en, en las cantidades necesarias y se lo aplicaran a León, de acuerdo al régimen que había establecido el médico. Así es. Pues podemos advertir, Juan Carlos, pues que en ese momento de su vida, León pues enfrentaba, además de los problemas de salud, una negativa para recibir su medicamento y todavía un proceso legal pues para poder acceder a un tratamiento que tenía que ser garantizado por el sector salud. Juan Carlos, es momento de ir a una breve pausa. Al regresar, pues hablamos ya de la estrategia legal que llevaste como asesor jurídico federal para ayudar a León. Vamos a una pausa, no le cambies. En México existen más de 20,000 pacientes con esclerosis múltiple. Quienes padecen esta enfermedad ven reducida su expectativa de vida hasta 10 años. En más del 70% de los casos, las personas afectadas tienen entre 20 y 40 años. La mayoría son mujeres, 3 por cada hombre. Se estima que son entre 15 y 18 casos por cada 100,000 habitantes en el país. A nivel mundial, 1 de cada 3,000 personas padece esclerosis múltiple, lo que representa un total de 2.8 millones de personas. La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en el mundo. Hola, ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el caso de León, que padece un tipo específico de cáncer. Y bueno, Juan Carlos, pues en el bloque anterior ya hablábamos de que pues, se enfrentó a una estrategia legal con un abogado privado para poder acceder al medicamento que se le había negado en el sector salud. ¿En qué momento pasa, cuando llega la Defensoría Pública, en qué momento estaba ya este proceso legal y por qué el abogado privado no pudo ayudar a León? Bueno, el abogado particular únicamente interpuso un medio de defensa, sin embargo, se abstuvo ya de darle seguimiento y se abstuvo de darle celeridad procesal al medio de defensa. Posteriormente pasó lo de la situación de la pandemia y el abogado le comentó a León que no podía seguirlo ayudando porque había suspensión de labores en juzgados. Claro. Y cuando llega a ti este asunto, cuando lo analizas, ¿cuál es la estrategia legal que planteas para poder ayudar a León? Bueno, básicamente ya estaba ordenado ahí el cumplimiento de una suspensión que consistía en que la autoridad médica adquiriera el medicamento y se lo suministrara a León. Entonces nada más fue promover para que se hiciera efectivo ese cumplimiento. Hubo resistencia por parte de la autoridad, no fue algo sencillo, y posteriormente se promovió otro medio de defensa para el cumplimiento de esa suspensión de plano, pero ya a través de un incidente. Sabemos que, bueno, tener un problema de salud, ya lo decíamos, y además enfrentar un problema legal, pues es algo complicado en nuestras vidas. ¿Quién acompañaba a León en todos estos procesos? Bueno, lo acompañaba su esposa. Estos trámites que se tenían que hacer, por ejemplo, asistir a la defensoría o todos los trámites legales, León es capaz, tiene la habilidad para poder desplazarse y acudir para realizar todos estos trámites. Sí, bueno, fue muy poco tiempo, muy pocas veces las que se requirió su presencia. Realmente la atención que se le brindó fue privilegiando pues, los medios a distancia, Claro. telefónica o por llamada. Y pues cuando fue necesario, pues acudir a su domicilio incluso. Así es. Él sufría a veces algunas recaídas, que es cuando le impedían ya tener valerse por sí mismo, pero generalmente cuando él podía sí se presentaba. Bueno, también estamos hablando, nos comentas que todo esto ocurrió pues en algún momento de la pandemia. Sabemos que estuvimos muy limitados todos como sociedad, ya lo mencionabas, pues estaba todo limitado también en la parte
legal de acceso a la justicia, también en la parte de acceso a medicamentos. ¿Qué implicó para ti como asesor jurídico pues enfrentar también toda esta situación y poderlo ayudar en el menor tiempo posible? Bueno, fue un reto grande, pero siempre con la disposición de ayudar. En este caso, pues, el principal reto fue la oposición que ponía la autoridad para dar cumplimiento, justificándose con otras respuestas, con otras excusas. Y bueno, se interpusieron diversos medios para agilizar esta situación. Incluso se le aplicó una multa por parte del juzgado hacia la autoridad médica para pues, que dieran cumplimiento lo antes posible a esta suspensión. ¿Qué decía la autoridad judicial en ese momento cuando tú planteas esta estrategia legal para ayudar a León? Bueno, nos dio la razón, decía que efectivamente tenía la autoridad la obligación de adquirir el medicamento, aunque no contara con él, aunque no fuera parte del cuadro básico, tenía que ver los medios de adquirirlo y de suministrarlo a León en las cantidades que fueran necesarias y con la periodicidad que fuera determinada por el médico. Sabemos, aquí lo hemos visto en este programa y lo hemos visto en las noticias, durante la pandemia hubo un desabasto de medicamentos importante, ¿no? Porque estaba enfocado el sector salud en pues, atender a pues, esta crisis mundial. Y en ese momento también para León, ¿qué te comentaba? ¿No le daba un poco de temor pues, el no acceder a su tratamiento para enfrentar su condición médica? Claro, él estaba muy temeroso, pues estaba en riesgo su vida. Tenía que aplicarse el medicamento lo antes posible para evitar una posible recaída de la cual ya no pudiera recuperarse. Pues desde luego que para él fue algo muy impactante, algo Claro. muy difícil. Así es, Juan Carlos. Es momento de hacer otra breve pausa. Regresamos para las conclusiones de nuestro tema del día de hoy. A ti que estás en casa, te preguntamos qué crees que deba hacer un paciente que se encuentra en una situación similar, que no recibe su tratamiento. Esto le preguntamos a jóvenes del todo el país y esto fue lo que nos respondieron. No le cambies, quédate porque aquí también te escuchamos. Bueno, principalmente el paciente puede ir a interponer una queja ante autoridades competentes o interponer un amparo. ¿Por qué? Porque a este paciente se le está coartando su derecho a la salud. Y como sabemos, pues nosotros poseemos de derechos fundamentales que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En primera instancia, contamos con el juicio de amparo para que las personas puedan proteger sus derechos de aquellas autoridades que las vulneren. Sin embargo, si este es un medio que no resulta, entonces podrían optar por una denuncia formal en materia de derechos humanos por aquella violación que esté vulnerando, en este caso, el bienestar y la salud de la persona que busca obtener medicamentos a través de una institución pública. Son diversas las opciones que tiene, desde reportar la falta de medicamentos en espera que sean proporcionados hasta iniciar un juicio de amparo con las formalidades de ley. Este paciente, esta persona puede acudir con un abogado particular o ya sea de oficio para que promueva un juicio de amparo indirecto en virtud de que se le está violentando un bien jurídico tutelado por la Constitución y además un derecho humano, el cual es el derecho a la salud. En este caso procede el juicio de amparo indirecto contra el acto de autoridad, que en este caso sería una omisión, el no darle los medicamentos o la receta que le corresponde. Un paciente que no recibe sus medicamentos debe buscar inmediatamente y por todos los medios una asesoría legal para poder interponer los medios que sean necesarios para que esta orden se haga cumplir.
Hola, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Juan Carlos, ya hablábamos que se dio una decisión judicial para poder apoyar a León y que recibiera su tratamiento. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades y en cuánto tiempo se dio? Bueno, la sentencia definitiva del amparo promovido se dictó en el mes de septiembre del año pasado, 2020, y la autoridad todavía mostró cierta resistencia a su cumplimiento, argumentando pues la misma situación, que el medicamento no formaba parte del cuadro básico. Hizo actos tendientes a la adquisición del medicamento, sin embargo, pues fue hasta el mes de diciembre del año 2020 cuando inició ya con el cumplimiento como tal de la suspensión. En este tiempo en el que se daba una respuesta por parte de la autoridad judicial, ¿qué hizo León para enfrentar su enfermedad? Bueno, él seguía acudiendo con regularidad a sus valoraciones médicas, sin embargo el médico tratante fue muy claro en decir que era la única alternativa a ese medicamento para contrarrestar los efectos de su enfermedad. ¿Y cuál es la situación actual de León una vez que pues, se tuvieron efectos de esta sentencia? Aunque nos comentas que la autoridad estuvo renuente, pero ¿actualmente ya recibe este tratamiento? Sí, lo recibió a partir del mes de diciembre. Fueron 4 ciclos de tratamiento, de diciembre a marzo de este año 2021, que fue su último ciclo. Y a partir de ahí ha estado en observación, ha estado en reposo, recuperándose del tratamiento, porque es algo muy invasivo que va acompañado de quimioterapias. ¿Se ha notado alguna mejoría en la salud de León desde que empezó pues a reanudar su tratamiento médico para combatir su enfermedad? Sí, desde luego ya no tiene los mismos síntomas que presentaba antes y actualmente está a la espera de que concluya su recuperación y el médico lo vuelva a valorar para ver si es candidato ya a un trasplante de médula ósea, que es algo que le dé definitivamente con su enfermedad. Claro, y bueno, independientemente de los tratamientos que pueda recibir, surge una pregunta que seguro todos nos estamos haciendo también desde casa. ¿Qué pasa si deja de recibir nuevamente el tratamiento con el mismo argumento de que está fuera de las medicinas básicas o de un desabasto? ¿Se tendría que volver a enfrentar todo este proceso legal para recibirlo? Bueno, por ahora el esquema de tratamiento fue diagnosticado, que le fue prescrito por el médico, ya lo recibió, ya no hay ese riesgo por ahora. Si más adelante requiriera él más medicamento, quizá sí habría la posibilidad de una negativa por parte de la autoridad médica. Pero bueno, el amparo todavía sigue vigente, todavía sigue su curso y se podría ahí mismo promover un medio de defensa. Claro, entonces hablamos de que los efectos de esta sentencia, de esta respuesta de la autoridad judicial, tienen un impacto directo en la vida de León para beneficio a largo plazo, ¿no? Claro, así es. Juan Carlos, y cuando enfrentas temas de salud, tú como asesor jurídico federal, ¿cuáles son los retos que tienes cuando analizas los asuntos? Bueno, principalmente pues ponerse en el lugar del usuario representado, saber lo difícil que está siendo para él la situación que está enfrentando y luego pues tratar por todos los medios posibles de que den una respuesta favorable, si no es a través de la propia autoridad médica, pues sí a través de una autoridad judicial. Así es, Juan Carlos. Y bueno, ya casi se nos termina el tiempo. Antes de irnos, ¿dónde se puede comunicar la gente que requiriera algún servicio por parte de la Asesoría Jurídica Federal? Bien, contamos con el servicio de Defensatel, que es una alada nacional sin costo y gratuita, las 24 horas del día, los 365 días del año, y el teléfono es el 822 42 426 24. Pues ahí está la información, estuvo también apareciendo a lo largo del programa en la pantalla para que la gente que tenga algún problema como el que analizamos hoy pueda comunicarse a la Defensoría Pública y solicite los servicios gratuitos
de los asesores jurídicos. Y bueno, Juan Carlos, también cuando hablamos de salud, no reparamos que cuando estamos totalmente saludables, pues podemos desplazarnos a donde nos guste, caminar, salir. Y tú que estás por allá en Tabasco, ¿qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre y para despejarte? Bueno, aquí hay actividades importantes. Hay un museo muy famoso que es el Parque Museo de la Venta. Así también existe la casa de Carlos Pellicer Cámara, que es un reconocido poeta y escritor tabasqueño, y desde luego la Casa de los Azulejos, que es un edificio histórico que actualmente funciona como librería. Muy bien, Juan Carlos, pues sin duda hay bastantes lugares que recorrer por allá en el estado de Tabasco. Y bueno, Juan Carlos, pues te agradecemos muchísimo el día de hoy que nos hayas acompañado, compartido este asunto de salud pues bastante interesante. Te mandamos un abrazo hasta Tabasco. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, ya nos vamos. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Gracias a ti por sintonizarnos. Te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Nacional de Antropología para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la Piedra del Sol. Vamos a conocerla. Las imágenes labradas en esta pieza expresan la cosmovisión del pueblo mexica. El disco solar está representado como una sucesión de anillos concéntricos que contienen diferentes elementos relacionados con el registro del tiempo. Presenta rayos y puntas que irradian de su superficie, que marcan las 4 direcciones y los movimientos del Sol. En su centro se encuentra el glifo 4 movimiento Nahuiolin, nombre del quinto sol, que fue la era de los mexicas. En el centro de este monolito está el rostro semidescarnado de Tonatiuh, dios del sol, identificado por su decoración facial en forma de líneas que cruzan la frente y se curvan para rodear la parte externa de sus ojos, su pelo lacio y las joyas que eran características de su imagen. Su lengua está representada por un cuchillo, símbolo del sacrificio humano que el dios solar exigía para alimentarse y renacer cada día por el oriente después de su viaje nocturno por el inframundo. Este monumento colosal sintetiza el conocimiento astronómico que desarrolló la sociedad mexica y fue encontrado en 1790 en el costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Para los mexicas, el tiempo transcurría en periodos o eras cósmicas que llamaban soles. Antes de que ellos existieran, ya habían existido 4 soles, los cuales están representados en los cuadros ubicados alrededor de la imagen de Tonatiuh, formando las aspas del jeroglífico Olin, que significa movimiento. La composición de la roca es olivino de basalto proveniente del sur de la Cuenca de México, quizá de San Ángel o el sur de Xochimilco. Probablemente fue labrada durante la época de esplendor del pueblo mexica, alrededor de 1512 por encargo de Moctezuma II. Pesa 24.5 toneladas y su diámetro es de 3.6 metros. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Nacional de Antropología, un orgullo más de México.